Os hablaré ahora de un módulo que se llama PaintFX, que es un módulo que permite pintar en 2D y en 3D. Permite pintar objetos que hay dentro de una librería que ya viene hecha, o sea que ya viene con el programa, o que nosotros podemos crear nuestros propios elementos, nuestros propios objetos y luego pintarlos. El módulo PaintFX se ha utilizado en varias películas, así de las más famosas sería una película de Disney que se llama, bueno, la de Tarzán, que hay unos entornos de jungla y de árboles y cosas así. Todo esto está hecho con PaintFX. Entonces, primero, como hemos dicho antes, podemos pintar en plano o en 3D. Y yo lo que me interesa ahora es enseñaros cómo se pinta en 3D. Entonces, primero, necesitamos la geometría donde pintar. En este caso será esta geometría que tengo aquí. Selecciono la geometría, me voy al módulo de rendering, porque dentro del módulo de rendering hay un menú que se llama PaintFX y hay una opción que se llama Make Paintable. Eso es lo que le estoy diciendo a Maya, es que esa geometría la voy a utilizar para poder pintar. Y ahora el siguiente paso sería pintar. Coger una de las brochas que me interese y pintar. Esto se puede hacer de varias formas. La forma más sencilla es ir a la shelf. Dentro de la shelf hay como diferentes categorías y hay una categoría que se llama PaintFX. Y dentro tenemos una serie de brochas. No están todas, hay unas pocas. Y hay una concretamente que es para pintar césped. Sería esta de aquí. La selecciono. Entonces no sé si lo veis, pero hay como un pequeño manipulador. Ese manipulador representa que es la brocha. Si yo ese manipulador lo hago más grande, lo que pinte será más grande. En ese caso el césped. Para hacer más grande el manipulador, pulsamos y mantenemos la tecla B y el botón izquierdo del ratón. Hacemos más grande o más pequeño. Y cuando ya tenemos el tamaño de la brocha que nos interesa, mantenemos el ratón y pintamos. Y ya tenemos nuestro césped de PaintFX. Por defecto, el Maya lo que hace es mostrarnos en tiempo real una simulación de lo que sería el PaintFX, pero realmente el PaintFX en este momento no es geometría. Se puede convertir a geometría, pero en este momento no lo es. Es como una especie de pegatina. Si yo hago un render, el resultado final más o menos es correcto, ¿vale? Lo único que pasaría es que, como esto es como una especie de postproducción, o sea, primero lo que hace Maya es hace el renderizado del plano y cuando ha acabado eso pone como una pegatina, pone como un dibujo encima que sería el césped. El problema que trae eso es que no podemos utilizar sombras de tipo Ray Trace, no podemos utilizar refracciones ni reflejos. Sí que lo podemos utilizar, pero no se va a ver el efecto en el césped, porque ahora mismo el césped es como si no existiera en un entorno 3D. Podemos hacer que se convierta, ¿vale? Pero eso aún no me interesa. Lo que me interesaría comentaros ahora es, por ejemplo, bueno, ya tengo el PaintFX y tal, yo quiero generar una animación con un entorno que tiene césped y claro, si yo quiero crear una animación, el césped se tiene que mover, o sea, no puede ser un césped inmóvil, porque ahora si yo voy a la línea de tiempo y a los controles de línea de tiempo y pulso play, fijaros que no hay animación, el césped está totalmente inmóvil. Entonces, ¿cómo puedo conseguir que ese césped se pueda mover? Es sencillo, selecciono el PaintFX y pulso y mantengo control y la tecla A. Esto abre lo que sería
el Attribute Editor. El Attribute Editor es un sitio, una zona donde puedo ver todos los nodos, entradas, inputs, todo lo que sería lo que forma ese PaintFX. Y hay como unas subcategorías, ¿vale? Esta categoría de aquí, esto sería el nodo donde Maya le dice al programa qué forma, qué color, si puede tener un efecto de iluminación este PaintFX, si le podemos añadir animación, ¿vale? Todo eso se lo decimos dentro de este nodo. Entonces, hay un sitio en particular donde le decimos que tenga dinámica, que se mueva el césped. Cuando digo dinámico es un movimiento que simula la realidad a través de fuerzas. O sea, una fuerza sería, pues el viento sería una fuerza, o la gravedad sería una fuerza, ¿no? Pues le vamos a añadir como una simulación de viento al césped. Entonces, ¿dónde está esa opción? El problema del PaintFX es que cuando creamos un PaintFX tiene miles de opciones, o sea, es un poco complicado. Entonces, os voy a decir la forma rápida, dónde encontrar esto. Hay un sitio, pone Tubes, pulsamos y dentro hay un sitio que pone Behavior. Picamos para abrir las opciones y dentro de Behavior tenemos un apartado que pone Turbulence. Picamos ahí dentro y dentro de Turbulence dice qué tipo de turbulencia queremos crear. Por defecto está apagado. Vamos a pulsar aquí y hay como unos presets. Hay un preset que es este sería para simular viento de césped, de hierba. Pues simplemente pulsamos y ahora si nos vamos otra vez a reproducir la animación, ahora sí que veréis que hay movimiento. El problema es que hay tanta geometría simulada en tiempo real que el Maya va súper lento. Fijaros en los fotogramas como corren poco a poco. Y esto es un problema bastante común cuando trabajamos con PaintFX, porque cuando pintamos PaintFX genera una de geometría inmensa. Entonces, para que las escenas no sean tan pesadas, esto es una especie de truco, y podamos trabajar de una forma rápida, hay varias formas de hacerlo. Podemos crear capas y ir ocultando los PaintFX que no utilicemos o que no queramos ver en este momento en Maya porque estamos trabajando y no queremos que vaya tan lento el render o la animación. Pero hay uno que es mucho más sencillo, hay un truco más sencillo que es, antes hablamos que dentro del Attribute Editor encontramos diferentes nodos y como apartados y tal, y ahora nos hemos metido dentro de un nodo que era el Grass Clamp que es donde le decimos la forma, el color del césped, etcétera, etcétera. Pero justo al lado hay otro que se llama Stroke Shape. Eso representa que cuando yo pinto un PaintFX, pinta como un recorrido, pinta una curva. Pues esa curva sería esta curva de aquí. O sea, este sería el nodo de la curva. Y dentro hay una serie de atributos. Y hay un atributo que controla la calidad de ese PaintFX. O sea, la cantidad, ¿vale? Si yo disminuyo ese parámetro, lo voy haciendo cada vez más pequeño, la muestra de PaintFX se reduce hasta el tanto por ciento que yo ponga. Y ahora si pulso play, ahora sí que tenemos en tiempo real una animación de lo que sería césped. Y ahora cuando hago un render, representa que se va a ver todo el césped, ¿eh? O sea, esto no reduce la cantidad de césped en el render, sino solo en el render que veo en tiempo real en Maya cuando estoy trabajando.